Esta mañana estamos listos para recibir a nuestra próxima invitada. Ya con nosotros la profesora Omaira Martínez. Le damos un fuerte aplauso. Y la veo con micrófono nuevo. La veo. No a ver si me escucho. Te escucho. Qué bueno, sí. Me están poniendo al día aquí. De hecho, voy a hablar de algo de esto relacionado a. ¿Cómo estás? Pues mira, estamos bien, profesora Omaira. Estamos, gracias al Señor, todo chévere, todo en orden. Así que, oye, veo que tú no eres el único, Está montando. Muy bien. ¿Por qué estamos? Qué bueno, para la gloria del Señor. No sé, hay que verificar después porque te estoy escuchando, como que ahora te escucho ambiente. No sé si el micrófono todavía no está. Bueno, pues no, mira a ver ahora. Estaba por como que muy lejos. Verifícate a ver. Te escucho un poquito más, te escucho un poco más fuerte ahora. Estamos así que, qué bueno que estás con nosotros, profesora, y qué bueno que tú sabes, estás en medio de todo este proceso también. Y qué chévere. Ya vimos bien los podcasts y todas esas cosas que vienen por ahí. Buena. Me leíste. Yo, de vez en cuando Dios me usa, pastora. Digo, profesora. Que después no me regañen. Para que no me regañen después. Siempre tienes una particularidad de decirme eso, sabiendo que no soy pastora, soy profesora. Es que Dios, pues, que eso. Aunque no me persigue el linaje, ¿ves? Pero no soy pastora. Pero qué bueno, sé que vienes hoy llena de muchísima información, como siempre. Pues fíjate, hoy quiero traer un tema muy, ¿cómo te puedo decir? Es un tema bien curioso. Creo que todos los pastores le ha pasado, incluso si hay alguien conectado que no es pastor, se va a identificar, que va a una congregación, se va a identificar con lo que vamos a hablar. Y es sobre el equipo de sonido y el sonidista. Equipo de sonido y sonidista. Y quiero traerlo, ¿verdad?, en cuanto a la relación de lo que es la adoración dentro de la iglesia. Y hoy lo que voy a compartir son unas observaciones, pero que a la misma vez nos va a traer unas enseñanzas prácticas, por decirlo así, por lógica, ¿verdad? ABC, sentido común, tenemos que estar pendientes. Entonces, quiero compartir unas 7 observaciones que en sí mismas encierran también un consejo, ¿verdad? Dentro de lo que es la práctica del sonido y lo que es el equipo de sonido. De hecho, debe ser parte integral de nuestra adoración en la congregación. Lo primero que quiero comentarles aquí es que en ocasiones el equipo de sonido, estoy hablando del equipo de sonido, o sea, no estoy hablando nada espiritual, no, el equipo de sonido, el micrófono que tienen allí o los micrófonos que tienen allí, los monitores, la consola, lo que tengan, a lo mejor no tienen tanto equipo, pero lo que tienen como equipo de sonido no es valorado, Samidei. Y no hablo de un valor tanto espiritual, sino que a veces lo pensamos que va a durar toda la vida, pensamos que entonces lo maltratamos el equipo, no lo usamos bien, no le damos el mantenimiento correcto, nadie lo puede tocar, nadie más puede aprender de esto, o sea, es como que es un poquito, y es algo que se da a diario. Yo he visitado muchas congregaciones y lamentablemente cuando llego, lo primero que observo, y después, al final de esta sección voy a explicarte por qué, lo primero que observo y fijo mis ojos es en cómo está montado el equipo. Es algo automático, que lo hago automático, de la primera. Miro el equipo, miro las bocinas, miro los monitores, miro los micrófonos. Es algo que estoy acostumbrada a hacer y lo leo rápido. Y lamentablemente, de un descuido muy fuerte en cuanto a lo que es el equipo de sonido. Y yo creo que todos debemos de cuidarlo, no tan solo el ingeniero de sonido o el sonidista o el que usted colocó allí. Todo el que use el micrófono y todo el que use ese equipo de sonido debe de conocer básicamente cómo cuidarlo y valorarlo. Y aquí entra la integración de estos elementos a la consagración. ¿Por qué ese equipo está allí?
que cree conciencia en los hermanos que están usando ese equipo, que ese equipo es consagrado para lo que vamos a hacer. Es como cuando tú saludas a un hermano en la iglesia, ¿verdad? Que ese saludo es en ese ósculo santo, como llamamos, un saludo especial, porque la reunión es una reunión de los santos, de los que han sido, ¿verdad?, lavados por la sangre de Jesucristo, incluso aquel que llega de visita. O sea, esa coinonía que uno quiere que permee en el ambiente, esa consagración, esa comunión. Usted dirá, bueno, pero es un aparato, realmente eso no tiene, y yo no estoy diciendo de glorificar algo físico, no, pero sí respetar para lo que se consagró. Y ahí entra el cuidado del equipo, aunque usted no lo crea, es muy importante eso, porque a través de ese equipo de sonido, usted habla, usted predica, Claro, se ministra, claro, ¿okay? claro. Así que es muy importante. Yo no estoy hablando de un equipo, no. Usted puede ungir el equipo, pero la unción del equipo no va a cuidar el equipo. Usted puede ungir las cosas y ponerle aceite a lo que quiera ponerle, pero eso no va a cuidar que no se dañe, que no se rompa, ¿ves? Me van entendiendo, ¿verdad? Claro. Así que eso es bien importante. Esa es la primera observación y yo creo que todos debemos de tener en cuenta de que debemos de tener unos cuidados y un mantenimiento. O sea, aunque el equipo se vea fuerte, no quiere decir que eso va a durar toda la vida. Y por más que le digan, no, eso me ha durado a mí, ese micrófono es buenísimo y eso dura, usted le da con 3 pisos y olvídese que eso nunca se rompe. Y entonces eso no le da a usted la licencia para darle con 3 pisos cada vez. O sea, hay que cuidar, hay que cuidar los equipos. Otra observación es que en ocasiones también el sonidista comete unos errores y porque no hubo una comunicación antes. ¿Qué yo aconsejo a la pastoral y qué aconsejo a aquellos ministros que llegan a lugares a cantar, a ministrar? Miren, no menosprecie el sonidista. El sonidista allí no es un verdugo, no está allí como un esclavo, no está allí como que pues tienes que hacerlo. Cada vez yo veo unas actitudes contra el sonidista, como si estuviera en control de todo el culto. Mire, no es así. ¿Qué podemos hacer para integrar a esa persona que está allí detrás de un equipo, de algo mecánico? Pues comunicarnos, Amidei. No hay cosa más hermosa que cuando uno va a predicar o cuando uno va a cantar o simplemente en nuestra dinámica cúltica. En ese momento, unir también al sonidista, ¿verdad? Dentro de lo que se está haciendo. Vamos a ponerle nombre al sonidista, José, ven José, vamos a orar por esto, que Dios te use en ese sonido. ¿Ves? Todo lo que se haga con los cantores y los músicos, el sonidista debe estar integrado. Y una de las cosas que yo practico y aconsejo, si usted va a predicar o va a cantar, usted hable con el sonidista, haga contacto con el sonidista, explíquele cuán importante es su trabajo. Mira, tu trabajo es importante para nosotros, es importante para mí. Déjate usar, vamos a ponernos de acuerdo. Si me pasa esto, ayúdame con esto. ¿Ves? Ponerte de acuerdo con el sonidista es una comunicación básica y necesaria. Es bien importante eso. Y a veces no se da, Samidei, no se da. Se da como que, pues, asumo que él sabe lo que tiene que hacer y él sabe que no puede haber un feedback, él sabe que no puede, ¿ves? Hay que comunicarse, porque eso es parte también integral de la adoración, de ayudar a que otros conecten, porque ese también que está detrás del equipo necesita comunión, ese también que está detrás del equipo necesita contactarse y adorar y entregar su vida al Señor ese día y salir diferente, salir renovado. No está allí, ¿verdad? Como que, y eso pasa mucho porque tiene muchos estresores y a veces esos estresores que el sonidista tiene es porque no hubo comunicación correcta con anterioridad. No sé si me vas siguiendo y si tienes preguntas me puedes detener. Estoy siguiendo excelentemente. Yo creo que eso es uno de los grandes talones de Aquiles de la vida de la iglesia. Me gusta mucho cuando presentas el hecho de que el equipo puede estar santificado y separado, pero necesita cuidado. Claro. Necesita que los cables, si es micrófono de cable, pues que se puedan recoger, se puedan limpiar, se puedan desinfectar. Ahora con esto del COVID, los equipos en la parte de atrás muchas veces por sus abanicos recogen mucho polvo. Hay que limpiarlos, hay que pasarles vacuum. O sea, hay que hacer unas cosas para que el equipo pueda ser uno duradero. Claro. Y no que sea duradero, sino que también funcione adecuadamente. Pero hay que cuidar el equipo. Claro que sí.
es importante que haya gente que lo pueda realizar y que se le pueda dar un buen mantenimiento al equipo de manera continua. Eso es así. Mira, yo estuve en una dinámica bien interesante y yo creo en esto que estás diciendo tú, Samide, y que estoy predicando yo en este momento. Yo creo, lo que estoy diciendo lo creo y lo practico. Yo no soy ingeniero de sonido y respeto al que lo es, al que verdaderamente lo es. Pero yo aprendí a manejar el equipo. Me explico. Yo sé lo que es un cable. Yo sé de qué está compuesto un cable de micrófono. Sé lo que es un snake. Sé lo que es la consola. Sé lo que son monitores y para qué trabajan los monitores. Son cosas básicas. Sé lo que son las bocinas. Sé cómo manejar el micrófono. Sé de qué se constituye el micrófono. Cómo lo puedo cuidar. Esa es información básica que hoy día no tenemos excusas de no informarnos, porque la información está todo el tiempo ahí, en bandeja, para todos. Pero ¿cómo yo la aprendí? Yo la aprendí en un grupo que hace tiempo estuve y pertenecí, y allí todo el mundo trabajaba. No era el sonidista que se encargaba, no, el sonidista se encargaba de instruir al grupo y el grupo limpiaba los micrófonos, enrollaba bien los cables, fueron entrenados y no fue nada, no se me cayó una uñita, no se me cayó un canto, y yo cantaba en el grupo, era mi función principal, pero también enrollaba los cables, también le ponía duct tape al snake para fijar y nadie se cayera, ¿verdad? Se tropezara con el cable ese gordo donde va conectado todo lo demás. Conocía lo que era un high, un mid, un low. ¿Por qué no adentrarme a esa terminología y conocer un poquito? Y yo exhorto a la pastoral a que integre a los cantores, a los músicos, que no se queden superficial en cantar nada más. No, que cada cual tiene su función, sí. Pero a la medida que cada cual entienda el valor del trabajo de cada uno, va a ser mucho más edificante y mucho más efectivo porque van a comprender, van a entender, incluso van a solucionar y no depender totalmente del ingeniero de sonido. Y ese mantenimiento no siempre le toca al ingeniero de sonido. Podemos hacer una brigada. De momento una brigada que llegue, vamos a limpiar el equipo. Todo el mundo, yo nunca limpié, no me dejan tocar el equipo. Vamos a instruirte a cómo trabajar con el equipo sin que lo dañe, sino que sepas cómo ayudarme a mantenerlo. Profesora, interesante porque en esa invitación que usted está haciendo, yo también incluiría a la figura pastoral. Claro. Al pastor, a la pastora, que también puedan ir y aprender. Muchas veces los pastores y las pastoras pensamos que, pues, obviamente nuestra función, para eso uno delega, para que otros hagan. Pero no está mal que yo sepa lo que es el funcionamiento de un equipo. Ay, claro que no. No está mal que yo sepa lo que es un low, lo que es un mid, lo que es un high. No está mal que yo sepa lo que son las cajitas, los direct box. No está mal que yo sepa cómo se conecta aquí, cómo se conecta acá. Donde es que, tú sabes, no está mal que yo como pastor conozca el funcionamiento. ¿Por qué? Porque al final del día yo soy el pastor o la pastora de la iglesia. Y si un día el del equipo no llega. Mire, yo lo he visto. Yo he visto también, y montones de veces he visto eso. Claro. Y si no llega el del equipo, ¿y quién lo va a aprender? Y si no hay nadie, pues entonces tenemos que dar el culto ahí a capela a lo que venga porque nadie se va a aprender del equipo. Exactamente. Y de hecho, ese es uno de los puntos, otro punto que tengo aquí, lo voy a tocar ya que hablan de eso. La pastoral se puede integrar en todo, y lo hemos repetido, vamos a seguirlo repitiendo una y otra vez, en todo lo que sucede en esa casa del Señor. El que la dirige tiene que saber qué está pasando. Uno no se puede enajenar. Nos hemos a veces enfocado en delegar, en discipular, en que aquel lo haga, déjame darle participación, déjame entrenar a aquel, y a veces sin ninguna otra intención que ayudar al otro, nos quedamos muy lejos de la zona de donde hay el trabajo. Y esa zona a veces hay que meterse, enrollarse las mangas, ensuciarse las manos, y en sonido es algo, sinceramente, Samide, cuando yo empecé a conocer todos estos elementos, que no es difícil, es cuestión de no estar dispuesto a aprender. Exactamente. Me siento hasta más segura. Yo sé lo que pasa. Cuando yo estoy cantando en un lugar, yo sé cuando el feedback, si fue high, si fue mid, si es un ground. Yo lo sé porque yo me adentré. Y eso me da seguridad. Y entonces, entre el sonidista y yo, ya hay un equipo de trabajo. No le dejo toda esa carga al sonidista, ya yo sé. Y a veces no le digo al sonidista que soluciono yo. Porque a veces la bola de la cancha está a mi lado.
Sí. Fui yo la que provoqué el feedback, fui yo la manera en que puse el micrófono. O sea, cuando uno empieza a conocer esos términos y a adiestrarse un poco más, te da más seguridad y puedes ayudar y todo fluye mucho mejor. Y una de las cosas que recomiendo en esto es que en cada iglesia, por poco que tengan, deben hacer un banco de personas disponibles para trabajar con el sonido. He ido a muchos lugares también, iglesias que ustedes dicen, se supone que tienen un sonidista bárbaro, porque el equipo que tienen es una cosa que eso hay que saberlo usar. Y no necesariamente tienen una persona diestra o tienen una sola, que es el único que puede tocar el equipo, porque nadie más lo puede tocar porque se rompe, se daña, es muy místico, es muy sofisticado. Entonces ya esos son limitantes, ya esos son momentos en que tú dices, pues como nadie puede o es muy sofisticado, pero ¿qué podemos hacer en eso? Vamos a adiestrar, vamos a hacer banco de talento, haga una solicitud, un llamado. ¿Quién le interesa aprender sobre esto? Invertir en eso es excelente. Claro es buenísimo. Sí. Claro que es sí. buenísimo. 5 personas que levanten su mano es un mundo. Que digan, mira, me gustaría aprender. Y contrata a alguien, los instruye y los va adiestrando. Eso es excelente, no le dé a uno solo esa carga, que solamente tengo a uno que sabe. Y bueno, pues el que sabe puede pasar la información y adiestrar a otros, porque sinceramente no es algo tan complicado. Pero sí, tiene que ser alguien que tenga un nivel de atención, que pueda aprender las cosas, que sea alerta, que no se quede ahí como una tortuguita, ¿verdad? Que esté pendiente a las cosas. Hay ciertas características que son importantes para poder ejercer ese trabajo detrás de una consola y demás. Así que hacer banco de talentos, de posibles personas que puedan estar dispuestas a trabajar en lo que es el sonido dentro de la iglesia, es extraordinario. Hay mucha gente que le apasiona eso, le apasiona y le gustaría aprender. Créanme, este que está aquí no es ingeniero, pero yo le puedo decir lo que es un feedback, lo que es un ground, si el feedback es low, si el feedback tiene mucho high, bájale a la consola high, yo lo puedo hacer porque ya me expuse a esa información y la practiqué por varios años, aunque mi fuerte es el canto. Así que por eso le aconsejo de esta manera, porque lo he vivido y vale la pena conocer. Así que exponga a sus cantores, exponga a los músicos a conocer el sistema de sonido, expóngalos a un día, aunque sea un tallercito de cómo enrollar los cables, que se enrollan mal, por dentro y los dañamos. Expóngalos a la limpieza del equipo. No se dediquen a cantar y acá que no, métalos allí, no va a pasar nada, al contrario, se van a sentir con un sentido de pertenencia increíble. Otra cosita que quiero compartir con ustedes en cuanto al sonidista. No siempre una interrupción del sonido dentro de la congregación es porque el sonidista falló. Y por eso hago tanto hincapié en que usted como pastor puede ayudar a otros a entrenarse, ¿verdad? Y a capacitarse. ¿Por qué mi insistencia en que el cantor y los músicos tengan, no es que se van a meter a la consola cuando les dé la gana, no es eso, porque hay un orden, pero por lo menos que tengan un conocimiento básico, porque en muchas ocasiones todo está seteado, todo está listo, todo está actualizado, y algo que yo haga incorrecto con el micrófono o con el cable del micrófono, ya puedo provocar ciertas reacciones en el equipo, la manera en que lo coloqué, la manera en que pegué el micrófono cerca de un monitor. O sea, puedo provocar ciertas cosas y todo el mundo, ¿qué hace eso, Sammy Day? Mira para el sonidista. Para el sonidista. Mira, ¿qué pasa? Y de momento, Mayra Martínez fue la que provocó la situación del feedback. Y miran el sonidista y el que provoca la situación no está atrás, está allá al frente, que fue el que manejó. Por eso es importante. Profesora, en esa misma línea, por ejemplo, los equipos que están conectados, que son equipos grandes, iglesias grandes, que por lo regular todos están conectados a una mezcla que sale por consola, que no son sonidos individuales, sino que sale todo por consola, a través de la mezcla. De momento a mí me da, yo soy guitarrista, por ejemplo, yo toco la guitarra, y de momento a mí me da con que se acabó el corito, y en vez de coger y apagar el equipo, y hacer lo que tengo que hacer, de momento halo el cable y acá y eso revienta bocina. Eso duele, sí.
Entonces, allá el sonidista tiene que estar buscando el donde este hombre me ha creado aquí un revolú y todo el mundo para donde mira, al sonidista. Y no es culpa de él, fue culpa mía que le quité el cable a la guitarra. Y sin hacer el procedimiento correcto, que si no tengo el cable correcto, donde yo le pongo hay cables que yo le toco un botoncito y él automáticamente, ¿verdad? Me elimina la corriente y toda la cosa para que yo pueda separar el cable o si no pagar el equipo, lo que sea. Pero un ejemplo es ese, de que se mira al sonidista cuando no es culpa de él. Exactamente, oye, lo has descrito pero a perfección, porque lo has vivido, por eso podemos hablar con tanta pasión de esto, porque la verdad es que a veces nos quedamos en los elementos espirituales, y sí, ciertamente hay que exigirle al cantor, hay que exigirle unos requisitos, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas, pero el sonido a veces menospreciamos esa área y lo dejamos como sea, si no, no cantamos a capela ahí sin sonido, o sea, es como que menospreciamos eso y no lo debemos de hacer porque son herramientas que tenemos a la mano, que podemos utilizar para bien y sobre todo para también ayudar a la exponencia de la palabra a que se escuche clara y dentro de la adoración que se escuche clara y que a todo oído llegue de manera agradable, ¿verdad? Y que no haya ¿y qué dijo allí? ¿Verdad? Así que el sonido es algo importante y como bien dijo Samide, a veces no es el sonidista. Yo diría que en múltiples ocasiones no es el sonidista, es el que está quizás al frente que manejó algo incorrectamente. Así que yo he visto a personas con el micrófono en mano y hablando así, el micrófono aquí y hablando acá. Ahí tú te das cuenta que la persona no ha sido diestra, o sea, no ha sido adiestrada, no ha sido informada. Mayra, no se ha puesto. O cuando de momento estás con el micrófono, están cantando y estás frente al monitor y bajaste el micrófono y lo pegaste al monitor. Y eso lo que te genera es un ruido tremendo. Es terrible. Y lo otro también que veo mucho, que el micrófono está hecho para hablarle, para amplificar. Si usted va a hablar, el soundcheck es hablando sobre él, no es dándole al micrófono. Si usted va a cantar, el soundcheck es el de la verificación del sonido. Si va a cantar, es cantando, no es dándole al micrófono, porque dándole al micrófono, el sonidista no va a poder ecualizar, porque ese no es el sonido que usted va a dar de todo lo que es el nivel cúltico. Así que hay ciertos detalles que podemos sacar como un tema aparte en cuanto al manejo de micrófono, pero quise traer este punto neurálgico del sonidista porque no se habla mucho en las iglesias ni en estos foros. Y me encantaría que la pastoral que nos esté escuchando se vaya con el mejor impulso para abrazar más a ese sonidista en el término metafórico, porque no se puede abrazar, pero cubrirlo más, comunicarse más, darle más herramientas, más ayuda, involucrar el equipo completo ministerial de la música en entender qué está pasando allí. Un día que en vez de que sea un retiro, se puede quizás dividir el retiro en unas horas de capacitación, que el cantor vea cómo se maneja la consola, que cuando maneje el micrófono así pasa esto, evita esto. O sea, eso hay que hablarlo. Si no se habla, se comienza a asumir y créeme, el asumir provoca muchas fallas y muchos malos entendidos. Y yo creo que la comunicación abierta con el sonidista o con el que quiera hacer sonido allí hay que mantenerla constantemente y en la comunión de como cuando usted trata a cualquier persona. O sea, usted no puede tratarlo como si fuera una bocina. Esa persona tiene sentimientos, tiene necesidades, hay que respetarlo también. Y yo he visto como un manejo diferente. No sé si me doy a entender. Totalmente. A veces le hablan muy rough, muy duro. Yo decía, pero ¿por qué a veces? Yo observo todo eso. Porque le hablan así con tanta exigencia? Es un ser humano que tiene también vulnerable a fallar. O sea, hay que comunicarse, hay que dejarle sentir a ese sonidista que es importante, muy importante en todo lo que es el fluir del culto dentro de la iglesia. Y como último, quiero comentarles que el orden habla. Bueno, antes del orden habla, no quiero pasar por alto lo siguiente. Yo sé que aquí hay varias personas que nos están escuchando que dicen, no, yo quiero comprar este equipo, que me dijeron que era brutal, que y así, y hace maravilla. Tiene que tener cuidado también a la hora de invertir, Samide, porque puede invertir y puede tener el dinero bien chévere y el mejor equipo, pero si es tan sofisticado para el espacio que tiene o para lo que realmente va a hacer en la iglesia, tenga cuidado, oriéntese. Usted como pastor, instrúyase. No compre un equipo porque le dijeron que es bueno y es excelente ya. Que sea práctico para la dinámica de su iglesia. Y una de las recomendaciones que yo doy
es que contrate, invite a alguien que conozca, un ingeniero estructural, que pueda decir, dependiendo de cómo sean las paredes, la construcción de la congregación, del techo, de la acústica, te pueda decir, estas bocinas aquí no van, el monitoreo aquí no va, aquí estos monitores están, o sea, que te pueda garantizar una localización de ese equipo correcta. Porque ¿de qué te vale que inviertas en un equipo caro, sofisticado, y después como lo coloquen mal, no sirva para el espacio de su congregación, porque la construcción no ayuda a ese tipo de equipo? O sea, a veces menos es más, ¿oíste? A veces un equipo simple hace maravillas. Así que ese es un consejito que le doy que es bien importante. Lo último que voy a tocar, el orden. Habla, el orden, la organización de ese equipo de sonido, habla. No hay cosa que más me quita la concentración a mí es cuando voy a un lugar y todos esos cables están enredados, los micrófonos están mal puestos, tienen una melcocha tú ves los músicos jalando los cables, yo sufro. Qué feo es eso, qué feo se ve eso. Se ve feo, se ven con polvo que hace tiempo no los limpian. O sea, uno ve el descuido y en la desorganización se ve. Y eso es bien importante. Usted dirá, eso es una exageración, ¿a quién le importa eso? Pues le voy a decir como testimonio final a quién le importa eso. En la ciudad de Chile, en el país de Chile, yo estuve en una ocasión con los Latin Continental Singers, precisamente, donde he aprendido muchísimo mientras estuve con ellos sobre 20 años. Se regó la voz en esta iglesia grandísima, una iglesia bastante de renombre allí, y invitaron a muchas personas que no necesariamente eran cristianas, porque era una campaña como evangelística, y nosotros estábamos allí como invitados para evangelizar a través de la música y del llamado y de la palabra. Nosotros éramos y todavía somos muy estrictos con cómo colocar los micrófonos. Hasta hay telas unas telas que usamos para tapar faltas, o sea, para no distraer el ojo, ¿verdad? Sino mantener a la gente enfocada a los que están allí y no distraídos porque está mal colocado algo. Y éramos, sinceramente, a mí me encantaba encargarme de pegar todo, porque me gustaba esa organización, porque rendía frutos. Usted dirá, pero ¿cómo que rinde frutos? Y eso, total, eso lo tapan y nadie, pues mire. Invitaron a este sonidista muy reconocido de Chile, profesional, no era cristiano. Cuando llega por complacer a un amigo que sí era cristiano, dice, déjame complacer a fulano, déjame llegar allí porque he insistido tanto en que yo vaya. Y llegó, Sammy llegó. Todavía no me empezado el concierto, pero ¿en qué tú crees que se fijó ese ingeniero tan famoso que estaba allí? En el orden. En el orden. No había empezado nada, no había empezado la música, nada. Estaba la gente llegando, se acomodó y le llamó la atención en la manera en que estaba todo colocado en ese altar, y los micrófonos, porque sabía, tenía mucho conocimiento y decía, él esperaba algo mediocre. Y fue por complacer a su amigo, nada más de hacer contacto visual con lo que estaba viendo, decía, aquí hay algo que está bien hecho. Esta gente sabe. Esta gente sabe, hay algo aquí esto está chévere. Entonces, ¿qué pasó allí? Abrió la atención aguda de ese ingeniero. O sea, él no estaba allí ya sentado por complacer, ya le estaba acomodándose. Eso es testimonio de él. Hablado, estoy citando lo que él dice en su testimonio. Y empezó a acomodarse y a ya empezar, no a complacer, sino a disfrutar, porque decía, aquí hay algo que está bien hecho y yo quiero ver qué es lo que esta gente trae. Ya su atención comenzó a agudizarse. Cuando cantamos, cuando hicimos el llamado y todo, nos enteramos como un año después que este hombre hizo profesión de fe. Él levantó su mano y esa noche se convierte y acepta al Señor como su Salvador. Gonzalo se llama. Y aceptó al Señor esa noche. Pero habían tantas y tantas personas que a veces uno no tiene noción de quién es. Tengo problemas con la señal de la compañera. Vamos a ver qué a lo que la señal se restablece de la compañera Omaira. Tengo algunos mensajes que aprovecho para compartirlos. Entonces,
Tengo al buen amigo pastor Carlos Figueroa, que nos dice: el pastor, felicito a mi hermano y amigo reverendo Semidey y a su compañera, la profesora Omaira Martínez, excelente tema. Como sonidista profesional entiendo que a nuestro Señor se le da lo mejor. Qué bueno. Milka nos dice: me gusta mucho el segundo punto, incluir al sonidista en el grupo de adoración en relación a la oración y comenzar los ensayos y no darle instrucción de forma hostil. Así que qué chévere. También la pastora misionera Yanet Cedeño nos dice: el pastor debe estar familiarizado con todo en la iglesia, y felicito a la pastora por tratar este tema tan importante. También tengo por acá que Milka nos dice: perdonen que escriba tanto, pero ¿qué puede hacerse cuando el sonidista no quiere que nadie aprenda su trabajo? Interesante. Voy contigo ahora. Tengo por acá a nuestra compañera Omaira, que ya la tenemos por acá. También el pastor Carlos nos dice: creo que el pastor debe involucrarse junto a la persona diestra del sonido de la iglesia, o una o varias, incluyendo a sí mismo, como el ángel de la iglesia. Esto evita contratiempos. El buen amigo Luis Olivero nos dice: el sonidista es parte de la iglesia, es un hermano, andarán don justos si no se ponen de acuerdo. Interesante por demás. Tengo a mi buena amiga Sonia Wilfredo, que nos dicen: qué tremendo tema que no se habla. Mi esposo es asistente de sonido y con esto de la pandemia se tuvieron que hacer cambios para crear un departamento de sonido y cámaras. También el pastor Heriberto Vega nos dice: excelentes consejos. Querida amiga Omaira, estamos a ley de 1 minuto para cerrar, pero antes de irnos, para que termines el testimonio y nos des la información. Claro, quiero continuar diciendo excelentes preguntas y observaciones, diciendo que el orden que había allí capturó la atención de esta persona que no conoce lo que usted y yo conocemos a nivel espiritual, pero ese orden ayudó a que esa persona se acercara a Jesús. Sí. Y no tan solo se acercara, sino que se convenciera de que Jesús podía ser su salvador. Y hoy día es uno de los directores de los Continental Singers a nivel mundial. O sea, esa persona se interesó tanto que ya es parte de esta organización. Y yo sé que el micrófono no habla por sí solo, pero es un instrumento que usted utiliza para consagrar, para ministrar. El equipo no camina por sí solo, usted tiene que manejarlo, pero usted lo utiliza para ministrar. Así que quería traer este testimonio porque sí, el orden es importante. Les recomiendo a los pastores que no den por sentado de que el sonidista va a limpiar el equipo. Prográmese y exija. Allí hubo una pregunta: ¿qué hago cuando el sonidista no quiero que nadie? Primero hago la pregunta. Si ese sonidista no quiere que nadie toque el equipo, quiere decir que ese equipo es de sonidista. Vamos a hacer algo, Mayra. ¿Qué te parece si esa pregunta la pudiéramos contestar la semana que viene? Porque Porque vamos a escribirlas porque están buenísimas para darle otra secuela a esta. Porque yo creo que va a requerir un poco más de tiempo de la contestación, y es bueno contestarla con calma, porque yo creo que hay que hablar, y yo tengo cosas que decir sobre ese planteamiento. Está bueno, me gusta. Qué bueno que fue de ¿Cómo la gente puede conectarse con usted, pastor, profesor, y con tu ministerio? Amén. Bueno, se pueden comunicar a Omaira Martínez en Facebook. Me busca Omaira Martínez, ahí se puede comunicar conmigo por Messenger también, y puede también comunicarse a nuestro email a Viva Voz Canta, todo con V, a vivavozcanta@gmail.com, y me puede contactar. Así que adelante y gracias a mi de. No, gracias a ti. Estos temas son poderosos. Necesitamos 1 hora para esto. 1 hora necesitamos. Voy a hablar con el productor para ver si hacemos 1 hora de esto. Nos vemos. Un abrazo. La paz del Señor está contigo. Un abrazo.